el Estado mexicano debe retomar espacios para tener lo que marca la Constitución, una rectoría que impulse a los sectores social, privado y, bueno, lo que corresponde al propio desarrollo de las instituciones públicas. Esa es su obligación. Está constitucionalmente establecido. ¿Qué diría, por ejemplo, en cuanto al sector social? El campesinado, los ejidatarios, las organizaciones superiores de esos organismos sociales, las cooperativas, que tienen un enorme potencial. Creo que esto tiene que profundizarse y afortunadamente esas organizaciones sociales están generando ciudadanía, están generando esta idea de estos son tus derechos, conócelos, ejércelos y cumple también con tus responsabilidades, porque es de ida y vuelta. En la medida en que hemos ido avanzando en la democracia real, yo hago una distinción entre la democracia formal y la democracia real. Creo que hemos avanzado mucho más en la democracia formal. El Instituto Federal Electoral, el Tribunal Federal, ubicado en el ámbito de la Suprema Corte, en lo electoral, las leyes diversas que se han ido modificando, tratando de perfeccionarlas y de cubrir los huecos o las fallas que se han advertido en las diferentes elecciones, una cultura que va permeando de competir honestamente, lealmente, la restricción de recursos, la supervisión, en fin. Pero creo que esa democracia formal tiene que dar mucho más pasos en la realidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que la democracia debe implicar que todos participemos. ¿En qué? No solo en el esfuerzo de producir, sino también de recibir la parte que nos corresponde. Creo que los partidos deben transformarse todos y dar ante la sociedad esa imagen que requerimos de que se constituyen como entidades de interés público, así los define la Constitución, para lograr que la ciudadanía se convierta en gobierno. Yo creo que hay una parte en las instituciones de donde es una tuerca que apretar, que hay que atender a la ciudadanía, abrirle las puertas, escucharla y luego atenderla de acuerdo con la ley. Las instituciones, para mí, siguen teniendo una importancia trascendental. La construcción institucional durante una larga etapa de la historia de este país respondieron a múltiples necesidades de la población con agilidad, con responsabilidad en todo el territorio. Creo que varias de ellas, con una diferente forma, actualizadas a lo que vivimos, deberían resurgir. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para distribuir alimentos a un costo más accesible, para que los medicamentos no estuvieran tan exageradamente caros. Por eso me parece muy importante hablar de una reforma fiscal de fondo que cobre de manera equitativa, escalonada, a los que tienen más, y a los que tienen menos, menos. Y que dentro de eso se considere a la Hacienda en su conjunto el manejo de la propia Secretaría, la eficiencia en el uso de los recursos, la asignación del gasto y no solamente la captura del ingreso, y que sea simple el esquema tributario, sencillo, accesible, y que se amplíe, de eso se ha hablado mucho, la base de tributación. Pero lo que sí parece un tanto absurdo es que en México el promedio de tributación o la carga tributaria sea 12 o 13%. En países de similar desarrollo al nuestro, pues anda en 20, 22, 24. Yo sí considero que para cumplir mejor con sus funciones, las instituciones requieren recursos. Y yo diría que esos recursos deben tener prioridades, de acuerdo con el plan de desarrollo. Salud, educación, alimentación, infraestructura, me parecen los fundamentales. En ese sentido, pues creo que el papel del Estado, en algunos casos, ha tenido imperfecciones, quizá obedeciendo a un modelo internacional que observa más la parte financiera que la parte de la economía real y que piensa, por lo menos en sus extremos, que el mercado lo va a resolver todo. El Estado necesita captar recursos,
que ahí los ciudadanos tenemos la obligación de aportar para que el erario público tenga los recursos suficientes para sentar lo fundamental en infraestructura básica, carreteras, puertos, aeropuertos, comunicaciones en general, y para que estos se administren de una manera tal que no beneficien solamente a un pequeño grupo, sino que beneficien a la población en general. Y me refiero desde los empresarios más ricos hasta las personas más pobres que necesitan subsidio, por ejemplo, para salir a mínimo a flote, y me refiero a todas las instituciones del gobierno. Cuando uno dice servidor público, debe decirlo en serio. O sea, yo soy un servidor público, yo, legisladora, soy servidora pública. ¿Y eso qué quiere decir? Que estoy a las órdenes de la gente en todo, y especialmente en escuchar su voz y en tratar de reflejarla en mejores leyes. No llegamos a un puesto para enriquecernos, llegamos a un puesto para servir. Llegamos a una posición de elección popular o de designación para atender las necesidades de las organizaciones, de las personas, del empresariado, del sector social, depende de lo que nos corresponda.